Hoy día soy partner en Valoriza, una consultora estratégica y banco de inversión boutique enfocado en el mundo tecnológico. He pasado los últimos 20 años en diferentes posiciones como emprendedor, como ejecutivo en grandes corporaciones, en Chile, en Londres, en China también, en España o en Suiza. Y en general siempre con temas de transformación digital, M&A y también con temas de políticas públicas. ¿Cómo debe comenzar la preparación para la venta? ¿Qué implica prepararse? De cara a prepararse, normalmente el primer punto es saber cuál es el valor de tu empresa hoy. También tiene que ver con el roadmap estratégico de entender a quién le quiero vender la empresa. ¿Cuáles serían errores comunes importantes en procesos de M&A, o sea, de fusiones y adquisiciones, de emprendedores y compradores de startups en Latinoamérica? El clásico error como para entrar a conversar es el no tener la compañía preparada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra el comprador y se encuentra con este desorden y le cuesta poder entender si es que esto es de buena fe o de mala fe. El segundo clásico error es ¿Qué activos intangibles mm, los fundadores subestiman, pero que los compradores valoran mucho? mm, a ver, voy a poner al revés primero. Creo que normalmente se sobreestima la marca y la marca se sobreestima como si fuese capaz de vivir sola. La cultura empresarial también pesa, también vale. Nos fijamos mucho en las culturas, porque claro, una parte es la parte financiera, es la alineación de negocio, es que los números den. Pero la otra es decir, bueno, esta empresa, ¿voy a ser capaz de fusionarla con la otra operación que tengo? ¿Voy a ser capaz de trabajar bien con ellos? ¿Cuáles son los métodos de valoración más Mm. usados hoy en Latinoamérica? Nosotros, en la gran mayoría, en el 90 y pico por ciento de los casos, utilizamos dos. Y en general la combinación de dos. Pero eso, de una u otra manera, tiene que pasar por el sedazo de cómo está el mercado, de entender cuáles son las transacciones comparables. Y ahí entra un análisis y un research muy, muy riguroso, porque el clásico problema es que se comparan peras con manzanas. Cuando ya salgo de la valorización, ya me puse de acuerdo en el precio con un inversionista, lo que normalmente pasa es que el precio es solamente el punto de partida. Y después viene, no sé, 30, 50 variables que se discuten en la compraventa, que ahí viene realmente la real negociación. Bienvenidos y bienvenidas a Inspiración Startup Podcast. Es una gran alegría compartirles este episodio junto a Tomás Sánchez Valenzuela, partner en Valoriza, autor, associate researcher en Horizontal Think Tank y ex Oliver Wyman. Valoriza es la empresa número 1 de Chile en valorización de empresas, más de 500 compañías valorizadas a la fecha. Estoy feliz de compartirles este episodio en el que nos enfocamos en cómo se prepara una empresa para ser vendida, cómo se hace la valorización y cómo es el proceso de compra y venta. Buenas, Tomás, una gran alegría tenerte por aquí en Inspiración Startup Podcast. ¿Cómo estás? Oye, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, Adolfo. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que sería ideal si empezamos porque nos cuentes un poco sobre ti y tu trayectoria. Feliz. A ver, les cuento. Hoy día soy partner en Valoriza, una consultora estratégica y banco de inversión boutique que estamos enfocados en medianas empresas, principalmente en el mundo tecnológico, con un foco en toda Latinoamérica. Y antes de eso, yo diría que he pasado los últimos 20 años en diferentes posiciones como emprendedor, como ejecutivo en grandes corporaciones, en Chile, en Londres estuve los últimos 4 años antes de volver a Chile. He estado en China también con temas más emprendiendo, sentado en haciendo proyectos en España o en Suiza. Y en general siempre con temas de transformación digital, con temas de M&A y también con temas de políticas públicas. Hace un par de años, como hace 5 años atrás, publiqué un libro que habla mucho del tema de cuál es el paradigma empresarial o cuál es el rol de la empresa en la sociedad y cómo se ve esto a futuro. Y también me gusta mucho el mundo de las comunicaciones, es decir, escribo columnas habitualmente, o tengo también un podcast que se llama Emergente, donde en general discutimos temas de vanguardia, ya sea en economía, en política, en tecnología. Y eso, un tipo muy curioso que me apasiona el desarrollo empresarial. La verdad que me siento alineado. Me encanta entrevistar a gente como tú que va para adelante remando link con convicción a sumar, a construir, generar empleo, economía. Creo que es la mejor manera de sumar al mundo y que tanto falta, especialmente en Latinoamérica. Creo que sería ideal también seguir por un poco
Un dato sobre contexto y una pregunta. Noté que en Valoriza cuentan con más de 500 compañías valorizadas hasta la fecha. Entonces, me parece muy interesante empezar contigo con una pregunta media picante sobre cuál es la señal número uno de que una empresa está realmente preparada para ser vendida. A ver, creo que lamentablemente no tengo una respuesta clara porque creo que no hay una señal número uno que está preparada para ser vendida. Te diría que hay un checklist largo. Es decir, para que una empresa se pueda vender, tiene una serie de requerimientos, tanto en lo cosmético y en lo higiénico, es decir, desde tener la empresa ordenada, balance ordenados, que tenga una segunda línea bien construida, buenos procesos, una buena estructura y organigrama, o temas muchísimo más, si lo queremos, personales o internos, de que en el fondo los socios estén vendiendo por los motivos correctos, que el proceso de transición entre el vendedor y el comprador esté alineado. Y además después, incluso cuando entramos ya a más temas de performance de la empresa, muchas veces uno dice, no, uno quiere vender una empresa que esté completamente sana. Pero también pasa que hay compradores que están felices de comprar una empresa con problemas, es decir, no quieren comprar, comillas, caro, una empresa que no tiene ningún tipo de problema, que está creciendo, que está con muy buenos márgenes, etcétera, etcétera. Que claro, para el vendedor es perfecto porque la vende en su mejor minuto, pero hay muchos compradores que quieren comprar eso, es decir, quieren comprar una empresa sin problema y quieren comprar una empresa que vaya en una buena velocidad crucero y de esa manera son capaces de entender bien, o mejor dicho, son capaces de proyectar mejor probablemente cuál va a ser su retorno sobre su inversión, pero también hay otros inversionistas que buscando tener un mejor retorno, están apostando a que ellos son capaces de hacer la diferencia y por lo tanto van a buscar una empresa que tenga algún tipo de problemas que ellos sean capaces de resolver. Tiene que ver con la expertise del inversor, ¿cierto? Hay veces que esa expertise va por el lado de la logística, va por el lado comercial, va por el lado del financiamiento, lo que sea. Entonces, Adolfo, disculpa si no tengo una respuesta cerrada, pero creo que hay muchísimas variables que influyen en que una empresa pueda ser vendida. Prefiero que contestes una respuesta acertada y creo que fue lo que contestaste. Me alegra tu respuesta, la cantidad de sabiduría que compartiste. Me hiciste acordar, acabo de entrevistar hace pocas semanas a Cristóbal Perdomo de Wolf VC, que en 45 inversiones logró 17 exits y 5 unicornios, probablemente uno de los mejores VCs de toda Latinoamérica. Y él dijo, las compañías se compran y no se venden. Por eso nos enfocamos en pensar en compañías que sean tan buenas que las vengan a buscar. Y se me guardó, ¿viste? Me gustaría seguir con decirte que así como para levantar Venture Capital hay que preparar varios documentos, un data room completo, para vender una startup o compañía también debe requerir cierta preparación. Entonces, me encantaría abarcar con un experto como vos sobre M&A, de fusiones, adquisiciones. ¿Cómo debe comenzar la preparación para la venta? ¿Qué implica prepararse? Muy buena pregunta y en general suele ser como la invitación que nosotros le hacemos a muchos de los empresarios con los que conversamos, ¿cierto? Es decir, si tú te quieres vender mañana, probablemente no estás listo y por lo tanto va a tener un problema ya sea de timing porque va a estar negociando apurado o va a tener un problema de timing porque te quieres salir y no estás listo. De cara a prepararse, normalmente el primer punto es saber cuál es el valor de tu empresa hoy, que es algo fundamental, pero que normalmente el empresario, como decimos, pastelero a sus pasteles, está preocupado de vender pasteles, está preocupado de vender zapatos, si es zapatero a sus zapatos, y no está pensando muchas veces en, bueno, ¿cuánto vale mi compañía? O cuál es el retorno que le exijo al capital que tengo dentro de mi compañía. Claro, saben muchas veces cuál es el retorno que les gustaría ver en sus inversiones que hacen fuera de su compañía. Pero cada vez que dejan un peso dentro, es decir, las utilidades reinvertidas, muchas veces no son conscientes de la utilidad o la rentabilidad, el retorno sobre el equity que le están pidiendo a eso. ¿Bien? Entonces, el primer punto de partida es entender cuánto vale tu empresa hoy. Cosa que de esa manera uno dice, bueno, eventualmente podría venderla en este precio si es que se cruza la oferta con demanda. Una empresa vale en la medida que alguien está dispuesto a pagar por ella, tanto como ese comprador que está dispuesto a pagar. Si es que es racional, va a pagar en base a la capacidad de generar caja en el futuro de esa empresa, regida por el riesgo implícito, por la rentabilidad exigida. ¿Bien? Puedo después adentrarme en eso, pero volviendo a la pregunta,
El cómo me preparo es saber cuánto valgo hoy para poder entender cómo se crea valor en tu empresa y al mismo tiempo poder ir tuneando los diferentes botones, apretando o moviendo las diferentes palancas de valor para yo poder ir haciendo los ajustes necesarios para que mi empresa valga lo que yo quiero capturar de valor o cuánto yo quiero venderla. Pero por otro lado, también tiene que ver con el roadmap estratégico de entender a quién le quiero vender la empresa. Porque si se la quiero vender a la empresa A, tal vez voy a tener mayor claridad de que ese comprador busca ciertas cosas y es capaz de entender cuáles son los drivers de compra, porque uno es capaz de revisar todas las transacciones o es capaz de entender cuáles son las compras, cuál es el historial de ese comprador. Pero si el comprador es B, es una empresa diferente, tal vez lo que va a valorar van a ser cosas diferentes. Uno puede valorar concentración o, mejor dicho, captura de market share en un determinado mercado, mientras otro puede valorar mucho más la diversificación entre diferentes mercados. Uno puede ir a apostar a tener carteras de clientes mucho más atomizadas y desconcentradas, como otro le acomoda más y premia mejores márgenes operacionales. Ahí creo que hay bastantes tareas que hacer en términos de la planificación, entendiendo, uno, cuánto cuesto hoy, cuánto valgo hoy, y dos, a quién quiero venderle cuánto y por lo tanto entender esa persona o ese potencial comprador. Mucha sabiduría en tu respuesta, estoy seguro que les va a servir como guía a muchos emprendedores de startups emergentes, por ejemplo, que escuchen el episodio. Otra pregunta que me parece que podría aportarle valor a quienes quieren entender un poco más sobre fusiones, adquisiciones, prepararse para futuros exits, es que entiendo que las métricas clave para valorizar compañías suelen variar por industria, por segmento, pero en general, alguna guía sobre qué métricas internas debería estar monitoreando hoy y seguir un emprendedor si sueña con lograr un éxito, o sea, una fusión, una adquisición en 3, 4, 5 años. A ver, es que hay dos mundos, por decirlo así. Cuando uno tiene un exit, muchas veces uno le vende la compañía a alguien estratégico que quiere capturar un activo que no necesariamente es tan claro cómo se va a monetizar. Es como cuando uno piensa, por ejemplo, en la venta de WhatsApp a Facebook, a Meta, ¿cierto? Uno dice, chuta, tengo la verdad es que una compra que se hizo en 20 y pico billions, pero la empresa no generaba un peso, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, porque la verdad es que el tipo de Facebook dice, si yo ya tengo a cientos de millones de usuarios usando una plataforma a diario, voy a encontrar la forma en la que lo monetizo. O es cuando alguien va y hace una compra estratégica y paga de alguna manera un monto irracional en base a el poder entrar dentro de cierto mercado o tener un activo que es muy, muy estratégico. Pero entendiendo que esos son casos más aislados, siempre van a tener por detrás, la gran mayoría de los casos, un análisis racional sobre cuánta caja es capaz de rescatar ese inversionista en el futuro. Es decir, las empresas no valen en base a cuánto venden, no valen en base a su EBITDA, no valen en base a su cantidad de clientes o lo que dice su patrimonio en términos de la hojita contable, ¿cierto? Lo que valen es por la capacidad de generar caja. Y cuando hablamos de caja, no hablamos de utilidad, hablamos de dinero, billetes en la cuenta del banco que yo soy capaz de rescatar de la cuenta del banco y no afecto el correcto funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque yo como inversionista me estoy comprando un activo que se llama esta empresa y lo que quiero es que si yo le puse $1.000.000 de capital, estoy esperando que yo le pueda rescatar, que pueda quitarle a la empresa 100.000, por decirlo así, todos los años y esos 100.000 me los gasto en la cosa que quiero. Y si le gasto y si me da 100.000, significa que me está dando un 10% de rentabilidad anual todos los años y por lo tanto cumple con las expectativas, ¿cierto? Pero si esa empresa, la verdad es que me da todos los años los mismos 100.000 de utilidad, pero esa utilidad no la puedo rescatar de la empresa porque la verdad es que cuando me muestra la foto de utilidad, al día siguiente tengo que pagar sueldos y por lo tanto no puedo sacar la plata de la empresa o esa utilidad está por algún activo que se me valoró y por lo tanto la contabilidad reconoce de que esto vale más que el año anterior, pero no es líquido, tampoco vale mucho. Por lo tanto, lo que uno hace es que hace un análisis riguroso de cuánto va a ser la capacidad de generar caja de esta empresa y uno va a traer a valor presente ese flujo corregido por un cierto riesgo, ¿cierto? Es diferente que yo tenga una empresa que está sentada en Estados Unidos, que es un mercado menos riesgoso que el mercado, no sé, de Chile, de Perú, de Argentina,
y al mismo tiempo es diferente si es que yo tengo una compra en una empresa o una participación en una empresa que está abierta en la bolsa y por lo tanto es líquida versus una empresa que es cerrada y que si el día de mañana yo quiero deshacerme de esa inversión, Dios me ayuda a venderla porque es mucho más complejo. Entonces eso tiene un riesgo implícito y si hay un riesgo implícito hay un precio que se ve que refleja ese riesgo, ¿bien? Súper interesante. Yo por lo menos estoy aprendiendo mucho y estoy seguro que muchos que no se enfocan, no se especializan en fusiones y adquisiciones deben de estar aprendiendo mucho. Me gustaría seguir con una pregunta sobre errores comunes. Eh, ¿Cuáles serían errores comunes importantes en procesos de M&A, o sea, de fusiones y adquisiciones, de emprendedores y compradores de startups en Latinoamérica? A ver, yo creo que el clásico error como para entrar a conversar es el no tener la compañía preparada. Nos está pasando hoy día, estamos en un proceso de la compra de una compañía y la verdad es que nos encontramos en un desorden detrás de otro desorden, en una mala práctica detrás de otra mala práctica, en una manera tal vez no tan adecuada de cómo uno lleva la contabilidad o en una manera no tan adecuada en términos de cómo están hechos ciertos pagos de cosas varias, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra el comprador y se encuentra con este desorden y le cuesta poder entender si es que esto es de buena fe o de mala fe. Entonces uno dice, chuta, me estoy encontrando con estos esqueletos en el closet y o bien eres un pelotudo porque no sabías que los tenías o eres un mentiroso porque llevamos conversando 2 meses la negociación de esta empresa y no me lo dijiste. Y recién me entero ahora que estoy haciendo el due diligence y que se metió una tropa de auditores a revisarte hasta el último papel. ¿Bien? Ese yo diría que es el clásico error. El segundo clásico error es la dependencia de personas claves. Es decir, quiero vender mi empresa y esta empresa depende del Superman, que son 1, 2 o 3 founders. Entonces son los mismos 2 o 3 founders que el día de mañana quieren tomar la plata e irse y la verdad es que la empresa, si es que ellos toman la plata y se van, se desarma porque es un castillo de naipes. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen una segunda línea robusta, no tienen procesos bien estructurados, no tienen un buen gobierno corporativo, no tienen la tecnología correcta. Este es el clásico de que tiene una empresa muy productiva, muy linda, pero el RP está hecho por el sobrino del tío. ¿Me explico? Y entonces uno dice, chuta, me estoy comprando una empresa y probablemente al día siguiente me voy a ver forzado a tener que hacer una migración de un ERP que todos saben es un dolor de huevos que nadie se quiere bancar. Entonces, yo te diría que partiría por esos tres. El tema de no tener la empresa preparada en términos del orden contable, financiero, tributario, legal muchas veces. 2, el tema de tener una segunda línea bien construida, tener un gobierno corporativo bien estructurado. Y 3, tener la tecnología, los procesos, el fondo, un montón de otras cosas que tal vez para muchos startups puede sonar medio fome, puede sonar aburrido, puede sonar, claro, como de viejo, ¿cierto? Como que es la parte que yo no quiero. Yo quiero la parte sexy, quiero la tecnología, quiero la portada de la revista, quiero el muchos clientes llegando todo el tiempo. Pero ojo, eso puede ser muy interesante cuando quiero hacer las primeras rondas, cuando estoy en una ronda seed, cuando estoy en una ronda A. Claro, el inversionista, el venture capital, está apostando y quiere ver que hay product market fit, quiere ver que hay tracción, quiere ver que el CAC sobre el lifetime value va mejorando su ratio, que el CAC va cayendo. Pero ya cuando quiero hacer un exit, ya cuando alguien va a comprar en serio, no va a comprar la promesa, va a comprar la certeza. Va a comprar la certeza de que tu máquina de hacer billetes, que se llama empresa, es capaz de entregar cierta rentabilidad más allá de la otra serie de razones que van a ser necesarias como las sinergias, como el complemento estratégico, como la alineación con otros intereses que puede tener la empresa, como el meterse en un mercado que ellos no están. O sea, van a tener que combinarse los dos factores, todas las definiciones estratégicas que el comprador ve en tu empresa, como todo el orden financiero y la capacidad de rentar que también tiene que tenerla. Tremenda la claridad y la cantidad de sabiduría que compartís. Otra pregunta que me da curiosidad, hablaste un poco sobre eso, pero es ¿cómo afectan la falta de auditoría o gobernanza formal al valor? A ver, digámoslo de esta manera, la auditoría y la gobernanza son un seguro, ¿cierto? Puede ser que esté lleno de compañías por ahí que están operando espectacularmente bien sin ninguna auditoría y sin ninguna gobernanza. Y los tipos son unos genios, son capaces de establecer procesos sin ningún auditor, son capaces de tener a un gerente de finanzas que es perfecto y no se equivoca, y son capaces de tener un gerente general que tiene una visión impecable y toma todas las decisiones correctas perfectas.
Pero mi experiencia es que somos todos humanos, todos metemos las patas, todos las cagamos, y lo que uno quiere es poner un par de seguros en su lugar. El seguro de la auditoría no es otra cosa. Es decir, yo actúo de buena fe de que mi equipo, de que mi gerente de finanzas están manejando la compañía de buena forma, están siendo ordenadas, pero todos conocemos que los seres humanos se tropiezan, todos conocemos de que tenemos algo último minuto y dejamos algo para después, todos entendemos de que de repente no somos todo lo prolijo que queremos ser. Entonces, lo que uno hace es que pone un auditor para que haga la pega inquisidora, para que haga el que pregunta, para que haga el que vea desde afuera y haga las preguntas sin estar involucrado y sin ser juez y parte. Porque si yo le pregunto a mi gerente de finanzas si está todo ordenado, me va a decir que sí. Y si me dice que no, porque también el tipo de honesto, tal vez no va a entender el mismo porque él es ciego a su problema de, de la magnitud del desorden. ¿Cierto? Es decir, nosotros somos ciegos a nosotros mismos, nosotros no tenemos el punto de vista de vernos desde afuera. Y pasa lo mismo con una auditoría. Y después con el tema de gobierno corporativo pasa algo parecido. Un gerente general, un founder, puede ser brillante, sin duda lo es, pero la instancia de reflexión que le da, por ejemplo, un directorio, o tener el seguimiento de ciertos comités, simplemente por tener un par de tipos externos que entran a ver el problema por primera vez o que se sientan una vez al mes a revisarlo, te va a dar una discusión, te va a enriquecer la conversación, te va a dar diferentes puntos de vista, te va a permitir ver cosas que no estabas viendo y al mismo tiempo, de nuevo, te va a challengear, te va a desafiar a ser mejor. Muchas veces simplemente pasa de que uno se compromete con ciertos hitos, el día a día te come y te da vergüenza llegar al siguiente directorio sin haber avanzado lo que querías avanzar. Y necesitas eso humano de que probablemente la vergüenza de llegar al directorio sin los avances que comprometiste va a ser más exigente y va a ser más real que el propio accountability interno de, ojo, este mes quería crecer tanto o este año quería cumplir tales metas. Me gustaría seguir con otra pregunta que me inspira curiosidad, dado todo tu expertise. ¿Qué activos intangibles Mm, los fundadores subestiman, pero que los compradores valoran mucho? mm, uf. A ver, voy a poner al revés primero. Creo que normalmente se sobreestima la marca y la marca se sobreestima como si fuese capaz de vivir sola. ¿Por qué digo esto? Claramente cuando hablamos de la marca como Coca-Cola o como Disney, claro, son emblemas. Los tipos son capaces de cobrar más y son capaces de tener mejor margen porque tienen esa marca, ¿cierto? En el mundo de la electrónica, muy claro, ¿cierto? Por un teléfono de similares características, Apple o Samsung son capaces de cobrar un 5, un 10 o un 20% más. Coca-Cola, lo mismo, es capaz de cobrar más y si asumimos una estructura de costos hacia atrás similar, significa que hay mayor margen. ¿Bien? Y en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, si es que me cambian la fábrica completa y me cambian a toda la organización, yo soy capaz de tomar esta marca, hacer las mismas bebidas al frente, asumiendo que también tengo la fórmula de la Coca-Cola, más allá de que mucha gente dice y muestra cómo la Coca-Cola tiene sabor diferente en un montón de mercados diferentes y por lo tanto nos damos cuenta del valor de la marca y soy capaz de vender la marca como un solo paquete. Y por lo tanto, muchas veces nuestros clientes y mucha gente te pregunta, bueno, ¿cuánto vale mi marca? Pero la verdad es que en la gran mayoría de las empresas medianas, la marca de alguna manera es inseparable de su operación. Es decir, no es tan fácil asumir de que yo voy a ser capaz de vender la marca y vender mi empresa y después sumar los dos valores. Porque de alguna manera la empresa, cuando está operando, opera todos los días gracias a que tiene esa marca. Entonces yo no puedo decir esto vale la empresa y esto vale la marca. Tendría que decir, bueno, esto vale la empresa y tendría que simular una empresa promedio del mercado sin marca y después atribuirle cuánto markup o cuánto margen es capaz de capturar la marca o cuánto right to win tiene en cierto mercado o la capacidad de entrar a una nueva vertical de negocio o a un nuevo segmento. ¿Bien? Entonces, creo que ahí hay una sobrevaloración muchas veces del intangible y es que la marca tiene un valor, sí, pero muchas veces es inseparable de la empresa y por lo tanto no puedo asumir de que mi empresa vale tanto y mi marca vale tanto, porque lo que realmente vale es tu empresa con tu marca. Es ella parte también de la razón por la que hoy día tú estás generando las utilidades y estás generando la rentabilidad que genera. Y después, por otro lado, algo que tal vez se discute muchísimo menos y va de alguna manera ligado con lo que estábamos conversando antes con el gobierno corporativo, con la segunda línea, que tiene que ver con la cultura empresarial. Es decir, la cultura empresarial también pesa, también vale.
A nosotros haciendo M&A nos pasa de que nos fijamos mucho en las culturas, porque claro, una parte es la parte financiera, es la alineación de negocio, es que los números den. Pero la otra es decir, bueno, esta empresa, ¿voy a ser capaz de fusionarla con la otra operación que tengo? ¿Voy a ser capaz de trabajar bien con ellos? Y claro, si tengo una empresa muy conservadora, muy a la antigua, muy rigurosa con ciertos procesos, versus una empresa muy agile, muy innovadora, muy disruptiva, muy de que todos vamos en guayabera con tablas de surf a la oficina, puede ser que no se lleven tan bien, puede ser que no sean capaces de congeniar, puede ser de que tengamos un problema, porque la verdad es que al final del día somos una tropa de humanos trabajando juntos, que tiene que haber cierta afinidad. A nosotros nos pasa mucho que evaluamos el carácter de las personas. Uno entiende de que este par de founders se va a tener que llevar bien con este otro directorio, y hay veces que a mí me toca en exploraciones descartar empresas simplemente porque veo que no hay fit cultural. Hay veces que ese fit cultural no se va a dar a nivel de directorio y hay otras veces que se va a dar a nivel de la empresa. Un caso interesante es, por ejemplo, lo que le pasó a Accenture. Un caso muy de libro porque es una empresa muy grande, ¿cierto? Pero Accenture, que es uno de los mayores compradores del mundo, me tocó trabajar ahí, compra aproximadamente una empresa al mes, ¿bien? Y los tipos durante mucho tiempo destruyeron mucho valor porque cada vez que se compraban una empresa intentaban homogeneizarla, intentaban accenturizarla Claro. y con eso la mataban. Y lo que los tipos aprendieron y supieron hacer muy bien fue decir, no, nosotros somos una cultura de culturas. Es decir, abrazaron la diversidad y aprendieron que cada vez que se compraban una empresa, tenían que el primer año dejarla quieta. La dejaban ahí, no la cambiaban de oficina, no le cambiaban ciertas reglas, no hacían nada. Simplemente decían, tú vas a seguir operando como operabas hasta el día de ayer, pero me voy a preocupar de construir los puentes para que empieces a trabajar con nosotros de esta manera, en estos proyectos, vamos a ir a atender a este cliente y así, pero de nuevo, tú sentado en tu misma oficina, que tu gente no sienta que pasó algo porque te compró Accenture. Porque lo que normalmente pasa en muchas de estas compras, sobre todo las más bulladas, las más transnacionales, las más de revista en Estados Unidos, es que se termina destruyendo valor porque la empresa grande captura a la pequeña y trata de unirla, la une mal, la fusiona mal y por lo tanto la mitad de la gente le renuncia a los 12 meses. Este episodio es presentado por neovc.com, la plataforma all-in-one as a service desarrollada por fundadores y fondos. En NeoVC agilizan las operaciones de Venture Capital de punta a punta con 4 módulos diseñados a medida para fondos de Venture Capital, startups, limited partners y analistas. Escríbele hoy al fundador de NeoVC, a fabian@neovc.com y accede a un 10% off mencionando que viste el anuncio en Inspiración Startup Podcast. Ahora sí, vamos de nuevo al episodio. Otra pregunta que creo que sería muy interesante abarcar contigo es sobre cuáles son los métodos de valoración más usados hoy en Latinoamérica. Mira, normalmente hay un montón de métodos. Hay 10 o más métodos de valorización. Nosotros, en la gran mayoría, en el 90 y pico por ciento de los casos, utilizamos dos. Y en general la combinación de dos. Voy a mencionar un tercero que no suele ser tan usado, pero muchas veces funciona, que es por costos. Es decir, llega una empresa a comprarte, una transnacional, y el tipo se va a hacer la pregunta, ¿qué pasa si es que yo mañana me pongo a hacer esto mismo? ¿Cuánto me voy a demorar y cuánto me va a costar llegar a construir lo que tú tienes armado hoy día? Y eso es una valorización por costos, pero que es poco utilizada. Nosotros en general, lo que más nos toca hacer es hacer una combinación de dos. Uno es lo que se llama el flujo de caja descontado, que en esencia es un poco lo que estaba describiendo anteriormente, que tiene que ver con decir cuál es la capacidad de generar caja de esta empresa en el futuro. Bien, y de esa manera, en línea con lo que ya describí, es que vamos a decir de alguna manera desde el punto de vista de la oferta de la empresa, cuánto esta empresa es capaz de ofrecer en términos de la caja que es capaz de generar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a decir, esta empresa durante los próximos 10 años y hasta los próximos 20 o 30 va a ser capaz de generar esta cantidad de caja, yo la voy a traer a valor presente y voy a decir, esto es lo que esta empresa puede generar. Y ahí hay un análisis muy riguroso donde normalmente uno va y construye un modelo financiero a la medida y uno tiene que entender en detalle cuál va a ser la demanda, cuáles van a ser las estrategias, cuáles son los segmentos, cuánto me cuesta adquirir un cliente, cuánto del churn, cuántos se me van, cuál es mi ciclo de caja, que es muy importante. Es decir, es muy diferente de que yo vendo un producto hoy día, me lo pagan hoy día y lo entrego mañana,
a muchos otros negocios, muchas otras empresas, de que tienen que comprar inventario 6 meses atrás para recién poder vender el producto hoy día para poder cobrar en 2 meses más. Entonces me doy cuenta que ahí tengo un ciclo de caja de 8 meses. Y por lo tanto me doy cuenta de que el día de mañana, cuando quiera crecer, voy a tener que meterle mucha plata a la empresa, voy a tener que capturar mucho capital de trabajo para poder generar caja 8 meses después. Entonces, armar un modelo financiero que sea capaz de reflejar ese ciclo de caja y las proyecciones financieras de esa empresa con las innumerables variables que lo definen, es lo que hacemos cuando hacemos un flujo de caja descontado. Pero eso, de una u otra manera, tiene que pasar por el sedazo de cómo está el mercado, de entender cuáles son las transacciones comparables. Es decir, de poder decir cuánto el mercado hoy día está pagando por una empresa parecida a la tuya. Y ahí entra un análisis y un research muy, muy riguroso de poder llegar a comparar peras con peras. Porque el clásico problema es que se comparan peras con manzanas. El clásico problema es que alguien me dice, no, mira, yo tengo 2, 3 cafeterías y 2, 3 cafeterías que venden más o menos tanto y que tienen más o menos tal EBITDA, y yo vi en cuánto se está transando Starbucks en la bolsa, y por lo tanto yo, si es que corrijo por los órdenes de magnitud, debería valer más o menos tanto. Y la verdad es que son dos animales de diferentes corrales, no se parecen en nada una cafetería que tiene 3 locales en Providencia, en Santiago, que Starbucks, que tiene 5.000 cafeterías en el mundo, que se transa en la bolsa, que está auditada, que si yo me compro una acción hoy día en la mañana y la quiero vender mañana en la tarde, lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que ser capaz de entender qué otras empresas de retail, ojalá en el mundo de los alimentos, ojalá en Latinoamérica, ojalá en Chile, ojalá del tamaño del tuyo, se han transado en el último tiempo para yo poder entender cuánto normalmente un inversionista u otra empresa está dispuesto a pagar por ellas. Y por lo tanto se transforma como en un sense check, se transforma en, de alguna manera, entender cómo está la demanda por ese tipo de empresa. ¿Por qué? Porque me va a contar cuán caliente o no puede estar un mercado, me puede contar cómo el mercado está viendo a esa industria en particular, y ahí empiezan a haber diferencias en estas ratios financieras, en estas como razones entre cómo está la EBITDA, cómo está la venta y cómo está el precio de venta, según segmentos, según industrias, según tamaños de empresa. Es diferente comprar una empresa que vale o que vende 2 millones de dólares, porque la verdad es que tiene una estructura mucho más precaria y por lo tanto tiene mucho más riesgo que una de 20 millones de dólares que está más consolidada y que tiene mejor estructura y que tiene mejor gobierno corporativo, ¿cierto? Es diferente comprar una empresa que tiene una proyección de crecimiento más limitada porque tiene un negocio físico muy definido, tal vez por las características de la ciudad donde opera, versus una empresa tecnológica que sé que tiene el potencial de mañana hacerla crecer y poder meterme en 2 países más con un costo relativamente bajo. Entonces, esos temas van empezando a generar realidades de mercado muy diferentes, y de ahí nace normalmente esta usanza de que uno habla de no, esta empresa vale tantas veces EBITDA o tantas veces venta. Pero eso suele ser, creo yo, una mala forma de referirse al tema. Porque la verdad es que, a ver, el origen de hablar de tantas veces venta o tantas veces, perdón, EBITDA, viene de que en el fondo en Estados Unidos era un proxy de payback. ¿Por qué? Porque cuando tengo una empresa que está suficientemente madura, puedo asumir de que si ya no le estoy metiendo más capital de trabajo, si ya tengo todo depreciado, puedo asumir de que el EBITDA es bastante similar al flujo de caja, si ya tengo una empresa madura y estabilizada. Por lo tanto, cuando yo decía o alguien dice, costó tantas veces EBITDA, estoy diciendo que tengo un payback de tantos años. Pero la verdad es que si uno está hablando de una empresa en crecimiento y estoy hablando de que la compré en 3 veces EBITDA versus 8 veces EBITDA, y con eso asumo simplemente que la de 8 fue muy cara y la de 3 fue muy barato, la verdad es que no tengo idea. La de 3 puede haber tenido un desastre financiero de proporciones bíblicas y la de 8 puede haber estado creciendo a tasas del 35% todos los años, entonces por lo tanto fue una muy buena compra. Todo lo que estoy diciendo, y volviendo a la pregunta, y tal vez me fui por la rama, es que hacemos una combinación normalmente de flujo de caja descontado cruzado por el sedazo de transacciones comparables que me permiten entender cómo está el mercado. Muy interesante también entender un poco todas las variables que se tienen en cuenta, ¿no? La estrategia presente, futuro, próximo, de captar más valor. Creo que muchos emprendedores probablemente que escuchen el episodio no sean conscientes de todas las variables que se tienen presentes a la hora de valorizar, fusionar o adquirir compañías, ¿no? No, deja de hecho
profundizar un segundo en eso. Hay un aspecto que no toqué y otro que viene después. Uno que no discutimos en todo este rato, y es que cuando uno define el flujo de caja futuro, uno tiene que descontar eso a presente. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿a qué tasa de descuento voy a aplicarle? Y tengo que combinar la tasa de riesgo del país, la tasa de la industria, tengo que ponerle algún tipo de castigo por concentración de cartera, por dependencia de personas clave, por un sinfín de otros riesgos, y tengo que hacerlo de una manera adecuada que esté alineado con el mercado y que refleje lo que es. Porque normalmente es un aspecto muy técnico, es un aspecto que la gente no maneja y un aspecto que, insisto, está como debajo del agua, la gente no lo mira y ahí se esconde mucha creación o destrucción de valor o mueve mucho la aguja en el precio. Claro. Pero no, hay que ser riguroso y hay que ser realista en ponerlo, porque también un típico tema que pasa, hablando de los errores, es que la gente se hace una idea que su empresa vale lo que no vale. Y me pasa muchas veces tener que como pinchar el globo de que alguien llega con un informe de valorización mal hecho y diciendo, no, mi empresa vale 10 millones de dólares. Y la verdad es que los supuestos y el análisis es poco riguroso y su empresa por ningún lado va a valer eso. Entonces él termina frustrado, no, porque se da cuenta que sale al mercado, nadie le paga lo que él quiere, Claro. se dedica a despotricar y dice que el mercado son una tropa de pelotudos. Y la verdad es que hay que hacer el análisis más riguroso y muchas veces basta con decir, ojo, ¿cuál es genuinamente la rentabilidad que le estás ofreciendo a un inversionista a este precio? Y te das cuenta que es tan mala la rentabilidad que es obviamente que tu empresa está inflada. Y por otro lado, hablando de variable, y que no lo hemos discutido hasta el minuto, cuando ya salgo de la valorización, ya me puse de acuerdo en el precio con un inversionista, lo que normalmente pasa es que el precio es solamente el punto de partida. Uno acuerda o llega a un orden de magnitud común en términos de precio y después viene la discusión de términos de pago, viene el pacto accionista, viene la gobernanza, viene las garantías posteriores a la compra-venta, vienen las condiciones laborales de los socios, cómo se quedan, vienen los penalty por falta de algún tema, vienen los earnouts, viene 30, 50 variables que se discuten en la compra-venta, que ahí viene realmente la real negociación, no está en el precio. El precio es para saber si podemos conversar. Tremendo, la cantidad de variables, súper interesante, la verdad. Eh, yo, de hecho, voy entendiendo bastante más de Venture Capital, ya que he entrevistado a 6 inversionistas de Venture Capital, pero sos el primer experto de fusiones y adquisiciones, y la verdad que parece un mini MBA de 1 hora, muy intenso. Mucho valor. Me gustaría seguir con, entrevisté a Rodrigo Hernández hace algún mes, que era el Senior Growth Director de Merama. Es un unicornio mexicano-brasilero y comentó algo que me resonó un poco y que después validé con otros speakers que entrevisté, que es que el mercado está virando de hipercrecimiento superfinanciado por rondas de inversión a crecimiento más sostenible y eficiente. Entonces, me gustaría preguntarte para Tomás Sánchez, hoy, los compradores en LATAM en general, ¿qué valoran más? A ver, yo creo que Rodrigo está en lo correcto. Es decir, creo que pasó un boom o pasó una como fiebre por el startup porque todo el mundo se quiso subir una ola que no alcanzó a subirse. Todo el mundo vio como Silicon Valley llegó y creó una cantidad de valor y creó una cantidad de compañías brutales, pero ellos no se habían subido a esa fiesta, ¿cierto? Y muchos no vieron de que cuando uno se sube en el journey del capital de riesgo, ¿cierto? Yo necesito, de alguna manera, financiar hoy día esta ronda, pero bajo la lógica del startup que crece, del scale-up en Estados Unidos, es que yo me subo a esta ronda, quemo toda esta plata tratando de conseguir la mayor cantidad de tracción posible para que venga una siguiente ronda, para que venga la A, sigo traccionando lo más rápido posible para que venga la B, sigo traccionando lo más rápido posible para que venga la C y después salgo a la bolsa. Pero ese proceso supone de que hay todo un supply chain de finance, ¿cierto? Es decir, el tipo que está haciendo la ronda seed tiene muy buena relación con el tipo que tiene el fondo de inversión de rondas A y así el tipo con el que tiene un fondo de inversión de rondas B. Y por lo tanto existe toda esa cadena de pagos, si lo queremos, esa cadena de inversionistas que te permite llegar hasta el IPO. Pero lo que pasa en Latinoamérica es que normalmente esa cadena no está bien construida. Tienes un par de fondos de inversión que se meten en fichas de seed, tienes un par de fondos de inversión que se meten en fichas de A, pero no tienes bien construido las fichas B y las fichas C.
Entonces tienes que llegar a Estados Unidos, tienes que llegar a México para que México te mire un tipo de Estados Unidos y ya se te angosta demasiado el túnel. Y por lo tanto, al mismo tiempo fuiste subiendo en estas valorizaciones que muchas veces estaban muy infladas porque estaban con una gran promesa, y a los tipos que están dando las rondas de inversión les conviene que se vayan inflando las rondas porque ellos aparecen como que están ganando más plata y con que tomaron una mejor decisión 12 meses atrás, pero en algún minuto se tropiezan. Y se tropiezan porque no tienen más financiamiento. Y ahí viene esto de la sustentabilidad, de darse cuenta que simplemente para ciertos mercados, para ciertos productos, para ciertos startups, no existe un runway que te deja llegar al IPO a Nueva York. Y si es que tu IPO va a ser en Bogotá, en Santiago o en México, tu runway va a ser más corto, tus expectativas de crecimiento tienen que ser más razonables y tienes que llegar al minuto en que ofreces una rentabilidad al inversionista que es cierta. Porque, de nuevo, nadie mete plata en la bolsa pensando en que te va a multiplicar por 8. No, yo meto plata en la bolsa pensando en que tú vas a tener cierta rentabilidad bastante más certera porque eres una empresa madura. Por eso llegaste a la bolsa. ¿Ven? Y por eso es que se le está exigiendo hoy día a las compañías que sean rentables antes, de que antes lleguen al break-even, que antes tengan buenos flujos de caja, y por lo tanto que sean sustentables desde más temprano y no jueguen este juego de como soñar con el exit fantastillonario. Que a todo esto también hay que entender. En Estados Unidos tampoco es el caso. Es decir, la cantidad de tipos que se quedan en el camino es brutal. El otro día estaba escuchando un podcast donde entrevistaban al managing partner de Sequoia, ¿cierto? Sequoia, uno de los VCs más importantes históricamente en los últimos 20 años de Silicon Valley. Y el tipo simplemente hacía la matemática diciendo, ojo, a la industria de Venture Capital entran aproximadamente 200 billions todos los años. Si es que los startups efectivamente el 10% estuviera siendo capaz de multiplicarse por 20 o por 40, que es lo que necesitan para poder llegar a darle la rentabilidad a todas las rondas de inversión que es necesario para que tengan la rentabilidad esperada de un asset class como es un VC, los números no dan, decía. Y todo lo que decía este tipo con eso era darse cuenta de que la gran mayoría de las inversiones en el mundo del venture capital fallan. Es decir, de que no están generando todo el valor que tendrían que prometer. ¿Por qué? Porque no, las tasas de falla son muy altas y es por eso que cuando uno habla con el mundo financiero, todos quieren operar con los venture capital más exitosos, con los mejores managers, y hay una gran pelea por acceder a ellos, porque de nuevo, es un mundo con tasas de falla tan altas que se dan cuenta de que los números finalmente no dan y por lo tanto si quiero invertir en una compañía a medio camino, me conviene invertir en una compañía que ya es sustentable y no una que me está prometiendo la luna. ¿Buscas construir o escalar tu equipo de tecnología en Latinoamérica? WebStarted acompaña a startups de Estados Unidos y Latinoamérica a contratar talento tech de alto nivel. A través de su Talent Network con más de 80.000 profesionales, ofrece servicios de recruiting, de staff augmentation, desarrollo de software y advisory de tecnología y HR. WebStarted, el partner ideal para que equipos que quieren crecer rápido y con calidad. Ahora sí, vamos de nuevo al episodio. Mucha sabiduría en tu respuesta. De hecho, muy alineado también a otros speakers que entrevisté y me quedó resonando también lo que comentaste de que para pasar después de la ronda A la B, a la C, a la D, es muy complejo, hay pocos fondos, tenés que entrar en México para que en Estados Unidos sea más probable. Justo Damaris de Mendoza lo era, de 500 Global. Antes trabajaba en 500 LATAM y después pasó a trabajar a 500 Global de Silicon Valley, uno de los fondos de mayor trayectoria en la región también. Contaba justamente eso, viste que además de que un porcentaje bajo de startups logran tener éxito a largo plazo, es que hay pocos fondos de serie A, de serie B en adelante, y los pocos que hay en Latinoamérica no dan abasto y que las startups deben desde temprano empezar a construir relaciones con fondos de Estados Unidos para que sea más probable levantar la serie A.
y las siguientes. Otra pregunta que creo que podría ser de mucho valor para la audiencia abarcar contigo sería, ¿cuánto tiempo real demora un proceso de M&A, o sea, de fusión de adquisición en Mm. Latinoamérica, y por qué se traba a menudo? A ver, la primera pregunta es bastante variable. Yo te diría que desde 6 meses. Y piensa 6 meses simplemente porque da la siguiente matemática. Dos tipos se conocieron. Conversaron un ida y vuelta y se dieron cuenta de que se caían suficientemente bien y que había una cierta alineación estratégica, y eso no va a suceder antes de un mes. Después de eso, se animaron a firmar una carta de acuerdo que entre que fue y volvió se demoraron 2 semanas más. Después de la carta de acuerdo, una de las dos partes fue e hizo una valorización formal y se demoró entre un mes y un mes y medio, y después de ese mes y medio le hizo los ajustes, las discusiones, definió la estrategia de oferta y de compra-venta. Tiro corto, ya vamos en 2, 3 meses en decirte, tengo una oferta arriba de la mesa y el tipo de frente asumamos de que la aceptó rápido. Entonces, ahí ya estamos en casi 4, ¿bien? Entonces, de hecho, dije 6 y me quedé muy corto. Y después va a entrar a hacer un proceso de due diligence, y ese proceso de due diligence se va a demorar 2 meses, quizás 3, y después de eso vamos a tener que hacer el contrato del SPA. Y antes de entrar al due diligence uno tendría que hacer normalmente un MOU, que ya es un contrato vinculante, cosa que las partes no se corran si es que alguna de las dos cambia de parecer, dado que el comprador está entrando, por un lado, a gastarse dinero, esfuerzo, tiempo en hacer un due diligence, y el vendedor está abriendo completamente la puerta de su casa, le van a revisar hasta el último cajón, y por lo tanto no quiere que alguien se meta a ese proceso sin un compromiso legal de adquirir la compañía si es que está todo bien. Y después de eso viene la negociación del contrato final de compraventa y la negociación probablemente de un pacto accionista. Entonces la verdad es que, insisto, dije 6 meses en un principio, si es que sale todo rápido y fácil, que podría ser el caso, pero tiene más pinta de ser unos 9 meses. Y después de eso, no es para nada raro que en el camino el comprador tal vez tuvo un mal quarter o tuvo un mal año y está con la caja un poco más corta y te dice, ojo, espérame que me quiero demorar un poco más. O el vendedor se da cuenta que tiene un par de contingencias tributarias o financieras y tiene que resolverla y se demora un poco más. O tal vez la negociación en un punto de diferencia queda en un punto muerto y se demoran un par de meses. Entonces, a veces fácilmente esto puede durar 1 o 2 años en un ida y vuelta, pensando en que uno debiese pensar de que si fuese un proceso facilísimo, estaríamos hablando de 6 meses, algo un poquito más normal, 9 meses, un año, y, y hay muchas veces que puede durar 2 o más. Mira, súper interesante. Otra pregunta que creo podría aportar mucho valor sería entender un poco más sobre las estructuras habituales de pagos en una venta de una compañía en Latinoamérica respecto a, en general, qué porcentaje suele ser en efectivo. También sé que se habla de earnouts o rollovers. Me gustaría si podrías explicarnos las implicaciones para el vendedor y también cuándo tienen sentido los earnouts, los rollovers para emprendedores y explicar estos conceptos para quienes no dominan esta área también como vos. Sí. A ver, tratemos de simplificarlo para Sí, que no nos vayamos en algo demasiado sofisticado, pero a grosso modo uno acuerda un precio y después acuerda una forma de pago. Y esa forma de pago normalmente para tirar una estructura base va a decir yo te voy a pagar hoy día un 60% del valor y el otro 40% lo voy a pagar en 2 cuotas a un año, a 18 meses y después una segunda cuota a 18 meses o a 2 años o a 3 años. ¿Bien? Y ahí se acuerda según lo que sea. Cambia también cuando uno hace el diseño de la transacción, del decir, te voy a comprar el 100% de la compañía, o te voy a comprar el 51% hoy día y el 49% después, o simplemente te voy a comprar el 60% hoy día, pero ese 60% te lo voy a pagar en un par de cuotas. ¿Por qué? Porque uno entiende que una compañía depende mucho de las personas y depende mucho de los actuales dueños. Hay veces que más, hay veces que menos. Entonces eso también va según la evaluación que se haga de cada caso puede verse afectado. Pero al final del día, lo que en general pasa es que la premisa de mi empresa va a crecer mañana un 10% o un 15% o se va a sostener con tales clientes claves o lo que fuese, toda la proyección de crecimiento y rentabilidad descansa en esos supuestos. Entonces, el comprador está comprando una maquinaria, como toda empresa, bastante frágil de una u otra manera. Y por lo tanto, el tipo todo lo que está diciendo es,
put your money where your mouth is. Si tú me dijiste que esta empresa va a crecer al 15% en los siguientes 2 años y toda mi valorización se basa en ese supuesto, muéstrame que tú estás dispuesto a quedarte en la empresa y arriesgar parte del precio que te voy a pagar alineado con eso. Y por eso te digo, te pago una parte hoy día y te pago otra parte mañana. Entonces, de esa manera, el comprador se asegura de que el vendedor le está diciendo la verdad, porque en el fondo no arriesgaría su pago a que se cumplan tales condiciones, y al mismo tiempo asegura una buena gestión, un buen manejo de la empresa, una buena transferencia del conocimiento, asegura de que el vendedor no va a llevarse de una u otra manera los activos fundamentales, ya sea personas claves que se las lleva a otra empresa, cuidar al equipo para que no quiera irse a otra empresa, o cuidar ciertos contratos, cuidar ciertos clientes, asegurarse de que hay un buen traspaso y una sostenibilidad. Y después ya la letra chica de eso empieza a ver con el detalle de cómo están condicionados esos earnouts. Earnouts se le llama a estos pagos que vienen después en el tiempo. Hay veces que van contra ciertas metas de crecimiento en venta, hay veces que tiene que ver con ciertas metas de crecimiento en utilidad o de sostener simplemente la utilidad, tiene que ver con no decrecer, o con la permanencia de ciertos clientes claves que son muy importantes. Hay tantas reglas como empresa en el sentido de que se va a condicionar a los temas más críticos de esa empresa. Hay muchas veces que tiene que ver también con la permanencia de los mismos socios que se están yendo o que se tienen que quedar un rato. Ahí hay que negociar caso a caso. Súper interesante, Tomás. Otra pregunta que creo que podría también ser interesante para personas de startups, de venture capital, pensando en exits en el ecosistema de Latinoamérica, es qué particularidades del ecosistema latinoamericano, del mercado, la cultura o de regulación, los fundadores o incluso inversionistas de venture capital deben tener en cuenta para prepararse mejor para un exit. Sí, yo diría que la gran diferencia, y lo estoy viendo hoy día porque estamos ayudando a una empresa de Texas a comprar una empresa en Latinoamérica, es el tema cultural de Latinoamérica, que es bueno para conversar, es bueno para hablar, le pone importancia a las relaciones, se toma su tiempo. El gringo no. El gringo es, como dicen en Chile, 2 cucharadas de la papa. El tipo va, se mueve rápido, es directo. Si tú me dijiste que si hoy día estoy esperando una respuesta mañana o estoy esperando los números mañana y estoy esperando de que si nos alineamos, esto se resuelve en 3 semanas. Los tipos son mucho más rápidos. ¿Bien? Y esperan respuestas también más rápido. Y el latinoamericano espera ver que las cosas pasan, espera construir una relación, espera entender, espera casi que llevarse bien. Y no quiero decir llegar a hacerse amigo, pero le va a dar muchísimo peso a esa construcción de relación y a tomarse el tiempo y a entender de que la contraparte también tiene que tomarse el tiempo. El gringo no. El gringo se apura mucho y ahí creo que hay un contraste muy importante en cómo se dan estos dos mercados. Mira, muy interesante. Bueno, Tomás, ya estamos alrededor de una hora, así que si te parece vamos para la última pregunta. Genial. A mí me encanta terminar las entrevistas con consejos finales de cracks como vos. Entonces, me encantaría preguntarte si fueras asesor de un fundador de una startup en Latinoamérica que se quiere preparar para lograr un exit, por ejemplo, una fusión, una adquisición en 4 o 5 años. ¿Cuáles serían tus mejores consejos? Yo te diría que son 2 o 3. El principal como macro es que planifique, es decir, que lo piense hoy día. Que no diga quiero venderme en 5 años y que a la vuelta de 5 años diga, bueno, ¿qué hacemos para venderme? Sino que tiene que pensar hoy día cómo venderse en 5 años. Y para eso podría revisar 10 cosas, pero vamos a las 2 principales. Una es lo que estábamos hablando antes, de que se valorice hoy, de que hoy entienda lo que pesa, que hoy entienda lo que vale, que hoy entienda cuáles son sus talones de Aquiles y cuáles son sus puntos fuertes, y que por lo tanto hoy día entienda cuáles son las palancas que tiene que mover para valer más o menos el día de mañana. Y lo segundo es que tenga claro para quién él genera más valor, que tenga claro para quién él es más valioso o ella, ¿cierto? Y entendiendo a quién probablemente se quiere vender o a qué perfil de empresa al día de mañana podría ser más interesante hacer algo, es que vaya preparando su empresa para eso y se acerque ya sea a ese mundo o cumpla con los checklists que ese tipo de empresa valora o ese tipo de empresa prioriza, porque de esa manera uno va a generar una ruta que no solamente va a generar más valor, sino que se va a acercar y va a bajar las barreras para que esa transacción ocurra con uno de los potenciales compradores. Muy buenos consejos.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de pasar por aquí en Inspiración Startup Podcast, a compartir tu sabiduría, consejos, errores, lecciones accionables. Fue súper, súper interesante la charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Adolfo. Muy entretenida la conversa y nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado y también que te haya llevado varios aprendizajes accionables para ejecutar. Si sentís que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Si aún no te suscribiste al canal de Inspiración Startup Podcast, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más. Y si te gustaría recibir gratis en tu correo cada 2 semanas las siguientes entrevistas, resúmenes y shorts con las mejores historias, errores, aprendizajes y consejos accionables de líderes de startups y venture capital de Latinoamérica, podés suscribirte gratis en www.inspiraacción.com. Muchas gracias por ser parte de este camino.